Iniciemos este instante encomendándonos a María Santísima, la Inmaculada Concepción. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo, todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Domingo 15 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Les decía: salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se marchitaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está endurecido el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la luz del Evangelio que acabamos de escuchar, podemos resaltar que Jesús está hablando en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son enseñanzas tomadas de la cotidianidad, de la sencillez, para hablar de cosas profundas. En este caso, Jesús le está hablando a la muchedumbre de las cosas del reino.
En otras palabras, les está explicando los designios de Dios, el actuar de Dios, les está expresando el misterio del reino de los cielos. Hemos entendido en nuestras catequesis que el misterio de Dios, como lo decimos, es un misterio, valga la redundancia, es quizás incomprensible desde nuestra razón, pero comprensible por gracia de Dios en nosotros. Solo los discípulos son capaces de recibir la enseñanza y la explicación de la parábola. Los demás, la muchedumbre, no entienden. Dice Jesús después de que los discípulos se acercan y le dicen: ¿pero por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les responde: a ustedes les he concedido la gracia de conocer estos misterios del reino de los cielos, a ellos no. Y específicamente, ¿por qué a la muchedumbre no? ¿Por qué? Porque quizás tienen sus sentidos cerrados a la gracia. Puede ser tan sencillo el mensaje de Dios, pero pueden estar tan cerrados los corazones, los sentidos de cada uno de los que están oyendo, que, como decimos popularmente, nos entra por un oído y sale por el otro la información. No produce el efecto en cada uno de nuestros corazones. Entonces los discípulos se identifican y se diferencian dentro de esa muchedumbre porque han escuchado la palabra, la han entendido por gracia de Dios y están llamados a dar fruto y están dando fruto. Todo bautizado está llamado a ser discípulo de Jesús, es decir, a disponer tanto su terreno, abonarlo, tenerlo apto para que cuando llegue la semilla, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, pueda ser oída, acogida, vivida y pueda dar fruto abundante. Solo los que se han cerrado en su corazón, en sus sentidos, pues no podrán, así oigan, así se les muestre, no van a poder oír ni ver, porque están cerrados en su corazón, en su espíritu. Es una gracia de Dios el poder captar esa voz de Dios del día a día. Como ejercicio espiritual, recomiendo tener una libreta, una agenda, para poder escribir el paso de Dios por nuestra vida. Ese ejercicio nos pone en tensión de ese Dios que está hablando, que nos está instruyendo, que nos está mostrando sus designios, su voluntad, y tenerlo presente en el ejercicio de la escritura para luego volver a releerlo, pues nos pone en esa tensión. Podemos despertar nuestros sentidos y decir verdaderamente Dios sí está actuando. Pero más allá de eso, es una gracia el poder escucharlo. Muchos dirán: no, pero yo no escucho la voz de Dios, no sé dónde está, no sé cómo actúa. ¿Por qué? Porque los sentidos están cerrados. Porque hay tanta contaminación espiritual, es decir, podríamos decir pecados, situaciones, cargas innecesarias, heridas, resentimientos, todas estas situaciones que aún no se han trabajado y sino que se han acumulado allá en el fondo de la historia de vida personal y no han sido expuestas a la luz, pues esto nos cierra los sentidos y no nos hace ver y descubrir esa acción de Dios y no nos hace acoger esa palabra para que dé fruto. Entonces el discípulo es aquel que está en ese proceso de limpieza y de libertad de todo lo que no es de Dios, para que esa palabra, esa semilla encuentre un terreno dispuesto y pueda acogerse y pueda dar fruto y pueda coger buena raíz para estabilidad y crecimiento de otros y dar vida a otros. Este fue quizás el reclamo que hizo el profeta que acabamos de escuchar en este evangelio. Muchos oirán una y otra vez, pero no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni de oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo, es decir, Dios, los salve. Dichosos ustedes, hablándole a los discípulos, porque ustedes ven y sus oídos oyen,
Es decir, implícitamente está el llamado a ser discípulos del Señor, a salir de la muchedumbre, de la masa, para identificarnos y acoger esa voz del Señor. Quizás el mundo puede decir, Dios no existe, Dios no actúa, Dios no está, pero cuando entramos en ese proceso de limpieza y libertad, de descontaminación y purificación de los sentidos, pues vamos a estar atentos a ese Dios que nos habla, que nos está impulsando a cosas diferentes, a proponerle algo diferente al mundo, a la sociedad, a la familia, a la iglesia. Entonces, a modo de parábolas, los misterios del reino son expresados de una manera cotidiana o sencilla. Aquí se acogió la experiencia del campesino, del sembrador. Y entender esto, pues es una gracia, ya lo decíamos al inicio. Gracia que se pide a Dios en la oración. Señor, no te oigo, Señor, no te escucho, Señor, no sé qué es lo que quieres de mí. Oremos y entremos en esta tónica de dejar que Dios revele su verdad en nosotros, nos invite a la conversión, demos pasos de conversión y descubramos cada vez más esa luz de Dios, esa palabra de Dios que quiere dar fruto abundante. Qué importante es para el discípulo el tener los sentidos abiertos para la gracia de Dios, no para el mal. A veces le damos todos nuestros sentidos al mundo, al demonio y a la carne, y lo que hacemos es caer en esclavitudes, en dependencias, en vicios, y opacar la voz y la presencia de Dios en nosotros. Pidámosle a la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, que ella nos ayude a ser vírgenes, esto es, limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Digamos: Madre y Señora, tú la llena de gracias, por acción y gracia del que es, llénanos de gracias. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.